Hola a todos. Hoy viajamos en el tiempo hasta la segunda mitad del siglo XIX para revisitar el horrendo caso de Blanche Monnier. Blanche Monnier había nacido el 1 de marzo de 1849 en el medio del lujo en la ciudad de Poitiers, Francia, ya que era la hija de la socialité Madame Louise Leonide de Marconnay y de Monsieur Charles-Émile Monnier, quien era decano de la Universidad de Poitiers y profesor de retórica. El matrimonio Monnier pertenecía a la más rancia aristocracia francesa y era habitual que frecuentaran fiestas, galas de beneficencia y exuberantes cenas y convites. Monsieur Monnier era abiertamente monárquico y tanto él como su esposa Louise eran fervientes católicos. Blanche tenía un hermano mayor llamado Marcel, con el que solo se llevaba un año de diferencia. La familia Monnier vivía en una lujosa casona ubicada en el número 21 de la calle de la Visitación, uno de los barrios más concurridos y lujosos de Poitiers. Al casarse su hermano con una mujer de la nobleza española, Blanche quedó viviendo como única hija en compañía de sus padres. Durante su juventud, Blanche había padecido de algunos trastornos leves de índole nerviosa, pero nada de mayor importancia. Con el pasar de los años, la pequeña Blanche se convirtió en una bellísima mujer de esbelta figura, abundante cabello y ojos cristalinos. Devenida en socialité, al igual que su madre, Blanche era permanentemente invitada a reuniones de la alta sociedad de la época. Muchos jóvenes la cortejaban, pero Blanche los rechazaba a todos. Hasta el día en el que un abogado unos cuantos años mayor que ella, que había sido invitado por ser amigo de un aristocrático estudiante de leyes, captó la atención de la hermosa Blanche, y el flechazo entre ambos fue inmediato. Ella tenía por ese entonces 26 años. Los enamorados se encontraban cada vez que podían a escondidas de la familia Monnier y se profesaban un amor infinito. Al enterarse del romance, los padres de Blanche estallaron en furia. El hombre en cuestión estaba en bancarrota, era mucho mayor que su hija y para completar el cóctel era republicano y protestante. Cuando Blanche anunció que de todas formas y a pesar de los prejuicios de sus padres se casaría con su amado, incluso si eso significaba tener que renunciar a todo, Louise Monnier, madre de Blanche, decidió que hasta que no desistiera de la idea, no podría poner un solo pie fuera de la casa. La tiránica madre de Blanche no exageraba. Monsieur Monnier no se atrevió a contradecir a su esposa. Era un hombre de carácter débil, de modo que no abrió la boca cuando la señora Monnier decidió encerrar por unos días a Blanche en la buhardilla de la casa, a modo de reprimenda y con el propósito de quitarle de cuajo la idea de volver a ver a ese hombre. Las palabras de Louise Monnier antes de empujar a su hija dentro de la pequeña habitación fueron: «Te dejaré salir cuando renuncies a él». Je te laisserai sortir quand tu oublieras. A lo cual Blanche, con lágrimas en los ojos, respondió: «Jamás». Los días se fueron transformando en semanas y Blanche seguía negándose a renunciar al amor de su vida. La imperturbable y feroz Madame Monnier había leccionado a los empleados de la casa para que desatendieran las súplicas, hicieran oídos sordos a los llantos desesperados e ignoraran por completo los estruendosos golpes que sonaban en la pequeña puerta de la buhardilla. En la mansión de la calle de la Visitación, la vida continuó como siempre, y los padres de Blanche
Para justificar su ausencia, simplemente decidieron inventar que su hija estaba estudiando en un internado de Gran Bretaña. Más tarde, cambiaron la historia diciendo que Blanche se había ido a vivir a Escocia. Inclusive, en las reuniones sociales, muchas veces se los veía llorar y entristecerse, apenados porque extrañaban a su hija. Para el año 1876, Blanche Monnier ya no era más que un vago recuerdo en la mente de quienes la habían conocido. Su novio, que tampoco había vuelto a saber nada de ella, supuso que lo habría olvidado y murió en el año 1885, ignorando completamente qué había pasado con su amada Blanche. Los años pasaban y Blanche Monnier se iba perdiendo cada día más en la terrible soledad de su reclusión. Los golpes ya no sonaban en la puerta y los gritos cesaron, pasando a ser únicamente un apagado murmullo. Blanche era un secreto tenebroso, un espectro, un ser. Blanche ya no era considerada persona, se había transformado en una sombra, devorada su alma por el aislamiento, la tristeza, el abandono y la más abyecta crueldad de su familia. Así como sus amigos la habían olvidado, también su propia familia la olvidó. Únicamente una de las empleadas de la casa, llamada Marie Poinet Facy, le acercaba una bandeja con alimentos, las sobras que quedaban en el plato de su madre, que pasaba por una rendija por debajo de la puerta. Llegó el año 1882 y el padre de Blanche, aquel que junto a su esposa había llorado en público y falsamente la ausencia de su hija, falleció, llevándose a la tumba el secreto del verdadero paradero de su hija Blanche y dejando en la casa a la viuda Madame Monnier. En 1891, Marcel, hermano de Blanche, regresó a Poitiers y se instaló en una casa frente a la residencia de su madre. Cualquiera pensaría que Marcel habría intercedido en favor de su hermana, pero la viuda Madame Monnier manipulaba a su hijo tal como lo había hecho siempre con el resto de su familia y empleados. Las discusiones sobre qué hacer con Blanche eran habituales, pero Louise Monnier estaba decidida a seguir con su macabro plan. Marcel también mantuvo el secreto. En el año 1896, la persona encargada de alcanzarle la comida a Blanche también murió, lo cual aumentó aún más el estado de abandono en el que se encontraba, si esto fuese posible. 3 años le tomó a Madame Monnier decidirse a contratar a 2 nuevas empleadas. Sus nombres eran Juliette Dupuy y Eugénie Tabot. El fin del secreto que tantos habían callado por años estaba por ser descubierto. Alguien hizo por fin lo que tendría que haberse hecho desde el principio: hablar. El 23 de mayo de 1901, una carta anónima fue recibida por el Procurador General de París, Monsieur Morelliet. La misiva decía lo siguiente. Cito: Señor Fiscal General, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave. Me refiero a una solterona que está encerrada en la casa de Madame Monnier, medio muerta de hambre, y que ha vivido en una cama podrida durante los últimos 25 años. En una palabra, en su propia inmundicia. Fin de la cita. Monsieur Morelliet no podía creer lo que estaba leyendo. De hecho, en principio lo tomó como una carta falsa, una broma de mal gusto. Además, la familia Monnier gozaba de una reputación intachable. La madre de Blanche, que por aquel entonces contaba con 75 años, había recibido un galardón del Comité de Buenas Acciones por sus contribuciones a la ciudad.
Pero dada la gravedad del asunto y por fortuna, Morellet decidió hacer llegar la carta al comisario Boucheton, quien ese mismo día se encaminó junto a 3 agentes hasta la casona de Poitiers. Con orden en mano, las autoridades accedieron a la casa y fueron conducidos hasta la puerta de la buhardilla. Ni bien lograron abrir la pequeña puerta, un hedor insoportable los hizo retroceder de inmediato. Todo estaba oscuro. El espanto al que los policías estaban a punto de enfrentarse era algo que jamás podrían olvidar mientras viviesen. Una frágil figura humana que se movía levemente en la oscuridad. El informe de la policía diría lo siguiente, cito: la mujer parecía sufrir una malnutrición extrema. Estaba tirada, completamente desnuda, en un colchón podrido. La rodeaba una costra de excrementos, trozos de carne, de verduras, pescado y pan podrido. También vimos cáscaras y bichos corriendo por la cama y por encima del cuerpo de la señorita Monnier. El aire de la habitación era tan irrespirable que nos resultó imposible seguir investigando. Fin de la cita. Cuando los policías intentaron hablar con ella, Blanche se limitó a gritar y a encogerse en su cama. Inmediatamente los agentes registraron el resto de la casa mientras se enviaba ayuda para Blanche. Para sorpresa de los investigadores, la casa de los Monnier presentaba un aspecto inmaculado. Ni una mota de polvo en los muebles, ni un libro fuera de lugar. Madame Louise Monnier fue arrestada en el acto, al igual que su hijo Marcel. Al momento del pavoroso descubrimiento, Blanche Monnier pesaba solo 24 kilos y había perdido el juicio irremediablemente. 25 años de encierro, sin ver la luz del sol, sin hablar con ninguna persona y alimentándose de las sobras de la comida de su madre, habían aniquilado por completo su mente, su cuerpo y su alma. El juicio contra Madame Monnier y su hijo Marcel se celebró en octubre del año 1901. La viuda Monnier declaró que, preocupada porque su hija se relacionara con un hombre fracasado, había decidido encerrarla para que entrara en razón y rechazara a aquel caballero. Pero también testificó que ante la negativa de Blanche, el encierro se había prolongado y esgrimió como excusa que Blanche se negaba a salir de la habitación y que la decisión de permanecer recluida había sido pura y exclusivamente de la propia Blanche. La madre de Blanche no soportó que la hubiesen descubierto y murió de un infarto a las pocas semanas de ser encarcelada. Por su parte, el hermano de Blanche argumentó que había intentado enviar a su hermana a una institución mental, pero que, ante la negativa de su madre, había desistido de la idea. Además, dijo que su hermana podría haber abandonado la habitación cuando quisiera, pero que debido a sus problemas mentales, nunca, durante esos largos 25 años, lo había hecho. El defensor de Marcel Monnier dijo que el hecho de cerrar una puerta no constituía delito si la persona no tenía la intención de salir. Marcel Monnier fue condenado a tan solo 15 meses de prisión. El 11 de junio de 1902, Blanche Monnier fue trasladada desde el Hotel Dieu, en donde había sido hospedada al momento de su rescate, hacia el hospital psiquiátrico de Blois. Allí fue rapada, bien alimentada y cuidada. Pero desgraciadamente, su mente jamás volvió a recuperarse. Durante su encierro, Blanche había desarrollado trastornos alimenticios, esquizofrenia y coprofilia. Jamás se supo quién había enviado la carta anónima a la policía, pero se sospecha que la empleada de los Monnier, Juliette Dupuy, que tenía un amante perteneciente al ejército, le habría confesado a este el oscuro secreto que guardaba la mansión, y que el oficial fue el autor de la misiva. También se sopesó la posibilidad de que el propio Marcel Monnier, hermano de Blanche, había sido el autor de la carta.
Sea como fuere, el daño ya estaba hecho y era irreparable. Blanche vivió en el hospital de Blois hasta su fallecimiento el 13 de octubre de 1913. Al momento de su muerte tenía 64 años. Muchas gracias a todos por haber visitado mi canal. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo caso en Crímenes del Pasado. Gracias.